Bueno, empezamos con la grabación. Habíamos dejado en la parte del algoritmo de ejemplo para que lo puedan implementar, donde se hace uso de los procesadores. Está el código para que lo puedan ver, que es la parte práctica que tal vez nos faltaba, pero ya les convido hasta el algoritmo para que lo puedan, en lugar de hacerlos, se los doy ya hecho para que lo puedan analizar. Siguiendo la diapositiva. Como comentaba en la diapositiva, en la etapa anterior, explicar los algoritmos de ordenación paralela que se utilizan para acelerar los algoritmos de ordenación al procesar datos en paralelo, lo que permite un mejor uso de los recursos del sistema y una mejor velocidad de ejecución. La elección del algoritmo de ordenación depende de varios factores, como el tamaño de la lista, la complejidad del código, la capacidad de procesamiento del sistema y la naturaleza de datos a ordenar. Es decir, no puedo, si soy habilidoso o me gusta un determinado algoritmo, usarlo para todos los casos. Se debe hacer este análisis previo. A continuación se presentan algunos ejemplos de los algoritmos de ordenación más comunes en programación paralela. Tenemos el merge sort paralelo, el quicksort paralelo. El merge sort paralelo, este algoritmo divide la lista en sublistas y ordena cada sublista en paralelo. Luego, las sublistas ordenadas se fusionan en una sola lista ordenada. Este algoritmo se beneficia de la naturaleza de vista en el merge sort, lo que facilita la implementación paralela. Perdón, me he ahogado. Bueno, el quicksort paralelo, este algoritmo divide la lista en sublistas en paralelo, eligiendo un pivote y ordenando las sublistas recursivamente. Ese pivote, como lo habíamos visto en el ejemplo, digamos, anterior, puede ser, por ejemplo, una determinada posición para poder tomar la mitad de la sublista y después trabajarla. Eligiendo, digamos, este pivote, lo hace y lo trabaja recursivamente. Luego se fusionan las dos sublistas ordenadas en una sola lista ordenada. El quicksort paralelo se beneficia de la facilidad de la división de las listas, obviamente en las sublistas y cantidad de procesamiento a llevar a cabo. Eh, un segundito que le voy a contestar a Pau que me está preguntando algo. Pau, después lo veo. Estoy justo en clase con los chicos en este momento. Bien, gracias. Pobre, lo único la única respuesta es después continúo. Bien, algoritmo de ordenación paralela. Podemos ver bucle sort paralelo, el radix sort paralelo. El primero, este algoritmo distribuye los elementos en una lista llamado de buckets, o sea, los contenedores en paralelo, donde cada bucket contiene elementos con un rango de valores específicos. Luego se ordenan los elementos dentro de cada bucket en paralelo y se combinan estos buckets para obtener una lista ordenada. Este algoritmo es útil para datos distribuidos en un rango limitado de valores, ¿no? Aquí tenemos condiciones que pueden aplicar tanto a uno como a otro. El RADIC, este algoritmo, ordena los elementos de la lista en paralelo basándose en los dígitos individuales de los elementos. Se distribuyen los elementos en cubetas de acuerdo con sus dígitos y se ordenan los elementos de cada cubeta en paralelo. Este proceso se repite para cada dígito hasta que la lista está ordenada. Este algoritmo es útil para datos con dígitos de un número limitado, obviamente, por los valores. Una pregunta de un parcial podría ser, por ejemplo, describir qué hace radix OR paralelo, o podría, si jugamos a múltiple choice, por ejemplo, poner el enunciado y decir a qué algoritmo corresponde, ¿no? Son algunas preguntas que podría llegar a hacer, o en forma escrita o en forma oral.
vamos a ver un ejemplo del lenguaje Java, donde en el ejemplo que vamos a ver usa la clase Merge Paralelo, que se extiende de Recursive Action, que es una clase de Java para trabajar con tareas recursivas en un entorno de programación en paralelo. El método compute es el método principal del algoritmo Merge Sort Paralelo y divide la lista en sublistas y ordena las sublistas y luego la fusiona en una lista ordenada. El método merge que vamos a ver, se fusionan las sublistas ordenadas en una lista única ordenada. El método main recrea un arreglo de enteros, crea un pool de hilos de trabajo, un fork join pool, que invoca el algoritmo merge sort paralelo y luego imprime una lista ordenada resultante. Este es solo un ejemplo de cómo implementar un algoritmo de ordenación paralela utilizando un lenguaje de programación Java. Hay muchos, obviamente, otros lenguajes, muchas bibliotecas que también utilizan la programación paralela. Y acá la comparación que les he hecho de usar en algún momento C, en otro momento Python, ahora en Java. Y antes de pasar al código, les pregunto, ¿ustedes han tenido una materia que se llama paradigma de lenguajes, ¿no es cierto? ¿O todavía no la han visto? Una donde ven varios lenguajes y las características de cada lenguaje, donde ven primero la historia de los lenguajes y después cada uno. Bueno, pensé que ya la habían visto. Esto que estoy haciendo es justamente mostrar justamente, hay lenguajes que son procedurales, hay lenguajes que son or- eh, eh, orientados a objetos, tiene cada uno una determinada característica. Yo los estoy dando como si se conociera y si no se conocen, bueno, sepan. eh, los van viendo en programación. Bueno, hay una materia específica que habla de eso, que justamente es el paradigma de lenguajes, y lo que estamos viendo es justamente un paralelismo, digamos, no como paralelismo de datos ni paralelismo de procesamiento, sino, sí, pásamelo el plan de estudio, pásamelo por WhatsApp, por favor, así lo veo. No lo hagas ahora, hacelo después, Galo. Entonces, cuando vean la materia, esa de paradigmas o el equivalente, digamos, el nombre, esta referencia de poder ver en Python lo que hemos visto, en C lo que hemos visto y ahora en Java, le sirve de referencia para comprender mejor, o sea, ya van a ir con una práctica más avanzada. Básicamente el algoritmo y lo que expliqué está desarrollado acá, lo pueden ver en una IDE de Java, y el código voy a aprovechar, se los voy a pasar para que lo puedan también, como en los casos anteriores, poder practicarlos en esa IDE que puedan llegar a usar. Un segundito que estoy, me he perdido el cursor del mouse. Estoy, bien. Acá les voy a pasar el código. Este mismo código se los pego por bien. Bueno, ahí tienen el código que en base a la explicación de la diapositiva anterior, que les da un panorama general, pueden observarlo. No hace falta que sean especialistas y que puedan analizar puntualmente lo que les estoy enviando. Sí sirve para entender cómo se usa la programación paralela usando cada uno de los lenguajes que estamos viendo, lo cual enriquece aún más, y esta es la impronta que le doy a la materia, que pueden ver en distintos lenguajes eh, que se puede hacer y cuáles son digamos, las librerías que se utilizan para poder trabajar justamente con la programación en paralelo. Bueno, acá
Esto es una postilla, digamos, es un agregado, un valor agregado que le estoy dando que lo puse justamente ayer o anteayer, ayer creo, digamos, decora lo que estamos haciendo en la materia. Básicamente lo van a entender, digamos, cómo termina. Son 4 o 5 diapositivas. Cuando hablo de GPU, hablo de la creciente complejidad para resolver los problemas donde hay una gran demanda de cómputo y el aumento de cantidad de datos que ha impulsado justamente a potenciar estas arquitecturas de multiprocesador. De hecho, en la primera unidad, cuando empecé a hablar de que un procesador hacía todas las tareas y que cuando se dividió en dos y el más pudo facilitar el tema de inclusive la multiprogramación en un procesador usando multicore, etcétera, a través de hilos. Bueno, pensar en reducir los tiempos de ejecución de las aplicaciones con alta demanda computacional se traduce en llevar a cabo el procesamiento paralelo sobre dichas arquitecturas y encontrar las soluciones adecuadas es lo que lleva el día a día. Por eso lo que hemos transitado a nivel de pipeline, por ejemplo, en el tema de hardware y software, en las implementaciones a través de las plataformas que vimos que estamos viendo en estas unidades, nos permite justamente, la idea es reducir el tiempo y aprovechar el uso del procesador, ya sea en forma distribuida, cuando trabajamos en forma paralela, como también a nivel de un solo procesador. Eh, la variedad de arquitecturas multiprocesadores, tales como clúster, multicore, clúster de multicore, multiclúster, permiten la elección de una diversidad de plataformas que ofrecen la posibilidad de obtener soluciones en un menor tiempo si se explota el potencial de las mismas. En los últimos años, las unidades de procesamiento gráfico GPU han surgido como una alternativa para el procesamiento de alto desempeño debido a su poder de cómputo y su costo accesible para tratarse de arquitecturas masivamente comercializadas. Es decir, para que veamos, si no tienen nada y quieren montar, por ejemplo, en el ejemplo esto que comentaba de la aviación, sepan que existen clúster, multicore, multiclúster, multicore, multiclúster. Entonces, digamos, tienen acá una idea de empezar a escarbar para poder brindar una solución y no decir, no, mire, yo no lo vi en ningún punto en la universidad. No, sí lo vieron. Es más, queda grabado para que lo puedan referenciar las veces que sea necesario de poder plantear a nivel teórico, porque después hay que escarbar, digamos, soluciones que permiten, digamos, procesar o tener un procesamiento de gran demanda y que pueda dividirse para poder obtener en el menor tiempo posible los datos. Acá empezamos a introducir justamente la riqueza del valor agregado que le he dado a esta parte de la unidad, donde dice que a partir de 2003 surgió lo que se denomina la programación de propósito general en GPU, que abrió las puertas justamente a la implementación de aplicaciones, de un conjunto de aplicaciones en distintas áreas como la medicina, la finanza, el análisis de tráfico aéreo, la física en química, perdón, la química, el procesamiento de señales, la criptografía simétrica, bueno, y acá vamos justamente, capaz que ya van deduciendo cuáles son las diapositivas que vienen. El concepto de señal se aplica a una variedad de campos tales como las comunicaciones, la aeronáutica, la astronáutica, el diseño de circuitos, el reconocimiento de patrones, la acústica, la óptica, la sismología, entre otros, donde una señal es un conjunto de valores que representan el comportamiento de un fenómeno. Y como estas señales son generalmente continuas, el paso a lo discreto es lo que viene. El procesamiento de señales comprende el procesamiento de amplificación e interpretación de las señales. Justamente tenemos la señal continua, la procesamos, las convertimos, digamos, para poder verlas en un monitor y después significa interpretar esas señales. Las señales del mundo real, tales como los sonidos o los espectros de luz, son conjuntos de números continuos infinitos en el tiempo y en el espacio, pero no son representables directamente en la computadora. Por eso aparece el tema de la transformada de Fourier, por ejemplo, ¿no?
el GPU utilizando como base el teorema de muestreo, se obtiene un conjunto de valores discretos en un periodo de la señal que permite la digitalización del mismo. Es decir, que en un dibujo que hacemos, por ejemplo, de una línea que, en el tiempo, lo hacemos discrecionalmente, digamos, para poder computabilizarlo. Las transformadas convierten secuencias del dominio de tiempo y espacio al dominio de la frecuencia, donde el procesamiento suele ser mucho más eficiente. En estos problemas, el cómputo comprende el cálculo de la transformada por cada elemento de la secuencia en el resto de los elementos que la forman. Es decir, tomamos espacios discretos de tiempo, es como que los capturamos, los hacemos computables y después podemos analizar eso, donde, como por ejemplo en el caso de las imágenes, le eliminamos el ruido, que vienen algoritmos para eliminar el ruido y todo lo que vimos en diapositivas anteriores. Una manera de reducir el tiempo de cómputo es utilizando un procesamiento paralelo explotando estas arquitecturas actuales. Las unidades de procesamiento gráfico han emergido en los últimos años como una plataforma alternativa para el procesamiento paralelo a costo accesible, porque teníamos que tener o mucha computadora, formar un clúster o usar justamente los GPU. Y cuando hablamos de los GPU, seguramente ustedes, como recién decía, se les viene a la mente el tema de la criptomoneda, minar cripto, y bueno, y lo que vamos a ver seguramente creo que en la próxima diapositiva, donde dice que ante el creciente interés, bueno, NVIDIA llevó a cabo la implementación de CUDA y de su posterior lanzamiento en 2007, donde CUDA es una plataforma de hardware y software que se extiende el lenguaje C con un pequeño conjunto de abstracciones que permiten la programación con propósito general de estos GPU. ¿Y dónde aplica puntualmente? Bueno, lo que estamos viendo acá en este momento, que esta sería la frutilla de postre de lo que estoy hablando. NVIDIA es la empresa que obviamente bate récord por la venta de las placas de video, donde el primer año aumentó gigantescamente. Estamos hablando de casi 15.000 millones de dólares. En un artículo que leí, ahí les dejo el link del artículo, creo que hay que hacer referencia, y veamos todavía algo más, en lo que dice acá. ChatGPT fue entrenado con el uso de 10.000 de estas unidades de procesamiento, la están viendo, de NVIDIA, que se agruparon en una supercomputadora que pertenece, digamos, justamente a Microsoft. Si ustedes se recuerdan, la imagen de una placa de video de la primera unidad que tenía para la posibilidad de poner varias placas, a modo de las placas cripto, ¿no? Bueno, algo actual, algo que está vigente. El chat GPT fue entrenado justamente con este nivel de procesamiento. Es decir, buscan a Galo y a Fede de la universidad para que les recomiende el CEO de ChatGPT qué puede usar. Entonces, ahora con el conocimiento dicen, bueno, mira, o compramos muchas computadoras, usamos a nivel de clúster, ponemos MSI, MPI para el tema de mensaje, usamos algunas de las plataformas que vimos en esta unidad, o podemos aprovechar el potencial que tienen los GPU, donde nos llama la atención que podemos tener una interfase con C para poder programarlas mediante el uso de las placas de video de NVIDIA. Entonces, hoy ya tienen una solución, por ejemplo, para darle sostén al chat GPT de la Universidad de Río Negro, por ejemplo, ¿no? Y lo pueden llevar a cabo porque ya tienen el conocimiento, pues ya hay alguien que lo usó de esta manera y como no hay un secreto para decir, no, mira, hay que estudiarlo, no, ya lo podrían al menos encararlo, digamos, no digo que sea exitoso, pero al menos ya ahora tienen el conocimiento para poder encarar y dar una solución, digamos, que sea mucho más económica que montar, digamos, estructuras de data center con clúster, digamos, como lo que estamos acostumbrados a ver en imágenes y las pudimos observar en la primera unidad.
Bueno, esa es la frutilla del postre que vimos recién como una cuestión particular que me encantó porque, digamos, está al alcance de la mano eh, a programar ChatGPT entonces. No, digo, digamos, ChatGPT es un medio que te ayuda, te acelera, digamos, el conocimiento. Después hay que interpretarlo, que es la otra manera donde casualmente si doy un conversatorio en forma virtual, los invito el próximo lunes a las 9 de la mañana, que la voy a dar acá en San Luis para docentes. Eh, claro, una cosa así, ¿no? Ya al menos pueden encarar, digamos, soluciones donde ahora tienen el conocimiento, es saber cómo emplearlo. Cuando hablamos del algoritmo sobre matrices en programación paralela, tenemos un ejemplo que vamos a ver a continuación, donde utiliza el paradigma de programación de memoria compartida, algo que encima en una de las oficinas hay una 30.070. Este, Vamos a usar memoria compartida, algo que por ahí les suena bastante, donde vamos a usar OpenMP, pero empleando C++, ¿no? Otro lenguaje más. En este ejemplo se utiliza la directiva pragma on parallel para OpenMP para paralelizar un bucle o una iteración exterior del algoritmo de multiplicación de matrices. Esto permite que varios hilos de ejecución trabajen simultáneamente en diferentes filas de la matriz, con un resultado que será C. Cada hilo se encarga de calcular los elementos de la fila específica de ese C sin conflictos de acceso a los datos. El primer ejemplo que comenté del tema de las matrices lo vamos a llevar a cabo usando OpenMP, programándolo en C++. Es el código que les voy a compartir. Es importante destacar que el tamaño de las matrices n, en este caso, debe ser lo suficientemente grande como para realizar la paralelización y obviamente para que se pueda ver que tiene un impacto significativo en el rendimiento. Las matrices pequeñas, el tiempo de comunicación y sincronización entre los hilos, bueno, van a degradar un poco y superan, digamos, los beneficios de la paralelización. Es decir, que se puede aprovechar y observar mientras más grande es la matriz. Entonces, si alguna vez le dicen, bueno, tenemos que procesar matrices de gran volumen con un n enorme, listo, levantan la mano y dice, sí, lo podemos hacer mediante OpenMP en C++ y tenemos el código. Listo, nos contratan, eh, digamos, para que nos pongan el 10. El algoritmo gigantesco algoritmo es este que están viendo acá, ¿no? Toda la introducción esplendorosa, donde están las cámaras de televisión esperando para dar, tienen este código que está acá, ¿no? Que procesa, digamos, termina siendo maravilloso, digamos, el resumen de cómo es el código en sí. Y este código se los voy a pasar también por WhatsApp para que lo puedan tener, lo puedan estudiar, ver, analizar y poder ejecutar y correr. Digamos que goza de una riqueza enorme, donde hemos aplicado C++ en este caso. Hemos visto y les he compartido algoritmos que están hechos en C, en Java, en Python y ahora en C++, ¿no? Eh, Creo que ha combinado la riqueza de algoritmos para que vean que es posible y que obviamente con el beneficio de tener los algoritmos, los IDE paralelos, pueden implementar soluciones. Algunas ya se las estoy dando. Digamos, podrán modificar los algoritmos cuando deseen profundizar en la temática, pero digamos, estaría completa ya la teoría de la introducción de los sistemas paralelos y distribuidos. Este sería el fin, ¿no? De todo el tema de la materia.
es parecido exactamente a la sintaxis. Es parecido a cuando uno entra en fino, es parecido, todos los lenguajes terminan siendo parecidos, lo único que varía son el tema de la sintaxis puntuales que trabaja cada uno de los, digamos, de los sistemas que se usan. Así que, bueno, eso sería todo lo que vemos en la materia. Ah, bueno, cuando vean Haskell, entonces si ven en la materia Haskell, entonces en esa materia programación 3 seguramente van a ver lo que es paradigma. Ustedes ya con esto han visto, digamos, se han adelantado tal vez un poquito en el tiempo. Todos son lenguajes de programación. Todos tienen una modalidad, una forma de trabajo. Hay lenguajes de programación que tienen una cierta lógica, que sirven, digamos, para implementarlos, o se adecúan mejor para una determinada, lo vieron el año pasado por arriba. Lenguajes que sí tienen un determinado timing según la ocasión, según el problema, me refiero, según el problema que tengan que resolver, según la estructura de hardware que tengan. Entonces, si tienen una estructura de hardware que involucra eh, eh, digamos, una cuestión paralela, ya tienen las herramientas para poder analizar y poder proponer una solución. Una vez que dominen la materia, recuerden que lo que les he aportado es un resumen, digamos, bastante. El trabajo que me tomo es tratar de resumir para que cuando bajen al apunte, bajen al libro, a la bibliografía, termina siendo una pincelada, porque, digamos, el trabajo que me he tomado es, digamos, aportarle y acercarle, digamos, para que tengan el menor esfuerzo, para que el esfuerzo no sea de comprender, de resumir. El resumen y la comprensión se los pongo en cada diapositiva. Lo que les pido a ustedes es que profundicen en el concepto usando la idea básica de lo que hace ChatGPT. Acelera, o cualquier inteligencia artificial, acelera el conocimiento. O sea, en lugar de estar buscando el apunte, resumiendo, no, se los doy. ChatGPT soluciona eso y hace exactamente lo mismo. Entonces, teniendo esa base, construyamos, digamos, a partir de eso, aprovechemos el tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿tienen alguna duda? La respondo. La semana que viene va a ser la consulta para el segundo parcial. Y la próxima, ya el segundo parcial del cual les había hablado. ¿Alguna pregunta? Bueno, se entendió el tema de hoy. ¿Quedó claro? Perfecto, Galo. Federico. Ah, ya me habías respondido. Les aviso ahora la modalidad, si te parece, Federico. ¿No tienen problema que les avise ahora? Bueno, la modalidad puede ser múltiple choice como la que vimos o puede ser oral, con una modalidad múltiple choice o describa, relate, buscando siempre el beneficio de que, digamos, de poder entender que por ahí se les confunden en la cuestión de múltiple choice y tengan que explayarse ustedes. Entonces, capaz que explayándose puedan determinar, dar el concepto y que si se los pongo en forma tajante en múltiple choice, tal vez se confundan. Entonces, por ahí puede ser una combinación de ambas modalidades, siempre dándole la posibilidad de que puedan expresarse, porque el múltiple choice es lo que está, marcan y se terminó, mientras que el tema de poder expresarse es más piola el multiple choice, es más práctico y, digamos, tengo el resultado y les puedo decir, bueno, aprobaron o no aprobaron. A mí me resulta re cómodo, pero por ahí en el feedback de diálogo termina siendo, digamos, práctico. Sí, es rapidísimo, lo cocinás al toque.
Así que por ahí es una modalidad o la otra, o puede ser el complemento. Esa es la modalidad con la que voy a, a- a tomar, digamos, puntualmente.